En el programa de hoy vamos a hablar sobre los mecanismos de resistencia de malezas a herbicidas. Para ello nos acompaña Ignacio de la Ferrera, docente e investigador de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Litoral y del Instituto de Ciencias Agropecuarias del Litoral de UNL-CONICET. Bueno, vamos a comenzar a charlar sobre esto de los mecanismos de resistencia de malezas a herbicidas. ¿Por qué decidiste estudiar esto en tus investigaciones y hace cuánto lo estás haciendo? Bueno, haciendo cuentas hace bastante tiempo. Allá por 2004 empecé haciendo los primeros relevamientos de malezas. Era una época en la que el manejo de malezas era muy sencillo y había pocos profesionales dedicados a este tema. Un poco a partir de esto y a partir de la escasez de gente capacitada es que se tomó como tema prioritario que mi formación se dedique a este tema, y en 2008 es como comencé mi doctorado en esto. Puede decirse como anécdota que soy un producto completo de UNL, porque desde los estudios secundarios en la Escuela Industrial Superior como técnico químico, facultad, y el doctorado lo pasé en la institución. Bien, ¿y cuál es el campo, o sea, el área geográfica que abarcan tus estudios? Bueno, a nivel de las especies en particular, podemos decir que es a nivel país, pero a nivel del estudio de mecanismos, los mecanismos son extrapolables a cualquier parte del mundo, a las especies que comparten estos mecanismos de resistencia. Bien, ¿y cuáles son los objetivos finales de la investigación? Es decir, ¿por qué interesarse, por qué estudiar estos mecanismos? En particular, los objetivos de mi investigación son, a fin de cuentas, tratar de manejar las especies de malezas para que no interfieran con la producción de alimentos. Específicamente, lo que yo hago es determinar qué dosis es la adecuada para controlar las especies de maleza. Sabemos perfectamente que cualquier acción de cualquier producto, sea por ejemplo la sal de mesa, nosotros sabemos que la sal le sentimos el gusto salado a partir de cierta cantidad de sal que le agregamos a la comida. También, por otro lado, a partir de cierta cantidad más excesiva nos hace mal. De la misma forma, los herbicidas en las especies de plantas que consideramos malezas, tenemos que determinar cuál es la dosis necesaria para producir el efecto de control y, por otro lado, saber cuándo esto puede llegar a ser nocivo para el ambiente. Nocivo para el ambiente y también para los seres humanos, para las personas, digamos, considerando el ambiente, ¿no?, en sentido amplio. Somos partes del ambiente, sí. Bien. ¿Y cuáles son estos mecanismos? O sea, ¿cómo podríamos caracterizar a estos mecanismos de resistencia? ¿Son naturales? ¿Son artificiales? O sea, recién hablabas esto, ¿no?, de administrar dosis justas para controlarlas. ¿Es puramente artificial el control o generan las propias malezas mecanismos? No, hay que entender que la consideración de maleza es un término plenamente antrópico. Bien. Nosotros, en el cantero de nuestras casas, cuando tenemos flores y vemos el yuyito que no queremos, eso es lo que definimos como maleza. En el campo, cuando vemos las especies vegetales que no queremos que estén ahí porque interfieren en la producción, son las que nosotros consideramos malezas. Entonces esa definición es de por sí antrópica. Lo que lleva a generar estos mecanismos de resistencia es un proceso de selección que siempre es antrópico y que no es exclusivo de herbicidas. Para entender una analogía, por ejemplo, si nosotros tratamos de controlar las malezas de nuestro jardín y hay una que dejamos de controlar porque era muy dura para arrancar del suelo, esa maleza va a quedar, va a producir hijos, y las plantas hijas de esa maleza que nos quedó ahí porque no pudimos arrancar, va a propagar esa característica de ser difícil de arrancar. Entonces, al cabo de unos años, vamos a tener cada vez más plantas difíciles de arrancar. Esta es la selección que hacemos. Ahí la hicimos a mano. Un caso muy particular, para hacer una analogía fuera de los herbicidas, es el caso del arroz maleza. En China, por ejemplo, el manejo de malezas en arroz es generalmente manual. Y lo que se ha hecho es seleccionar plantas, malezas, que se hacen tan parecidas al cultivo de arroz que son difíciles de identificar. Fíjense que ahí seleccionamos otra vez una planta fuera del caso herbicida por la simple selección, por el simple arrancado a mano. Se hizo tan parecida al cultivo que es difícil de distinguir a simple vista.
Entonces, hoy por hoy, el control que llevan a cabo o llevan adelante, o el producto con el que llevan a cabo adelante este estudio, son herbicidas. Son herbicidas, exactamente. Bien. Y el herbicida es una mala palabra, convengamos que está ampliamente difundido o en la sociedad es visto o es mal visto como, digamos, un producto químico que puede ser agresivo utilizado en dosis no controladas. ¿No existe alguna alternativa a estos productos químicos para que puedan ser menos que puedan significar una no amenaza para el ambiente? Voy a volver un poquito para atrás de cómo actúan los herbicidas para entender a dónde estaría bueno tratar de llegar. Los herbicidas actúan sobre una enzima muy específica, sobre un vegetal, que esa enzima está dentro de las organelas vegetales, la tienen a veces los vegetales y no la tienen las personas. Hay veces que es tan específico que solamente, por ejemplo, en el caso de graminicidas, actúan sobre enzimas que solamente la tiene un grupo de vegetales y no tiene otro grupo como son las dicotiledóneas. Entonces, en ese sentido, trabajar sobre esa especificidad de los productos puede hacer que tengamos productos que sirvan para lo que nosotros queremos y que no tengan efectos secundarios con el medio ambiente o con lo que no es objetivo de nuestro manejo. Claro, eso entonces lo que ustedes ahora analizan, estudian, tratan de cerciorarse de eso, de que no sea nocivo para el ambiente. En particular, lo que nosotros hacemos es sobre todo evaluar la eficacia herbicida. Como te decía antes, depende de la dosis, la eficacia que va a tener tanto sobre la especie como si nos excedemos en mucho de la dosis, va a tener efectos perjudiciales tanto para la especie como para el medio ambiente. Lo que nosotros hacemos es determinar qué dosis es la necesaria para controlar. Cuando actúan estos mecanismos de resistencia, la resistencia significa que algo que yo controlaba con determinada dosis, una población, imaginémonos un conjunto de plantas, que controlaba inicialmente con determinada dosis, en un momento seleccioné tanto esa población que necesito aumentar la dosis para producir el mismo efecto. Conociendo esa sensibilidad es cuando yo puedo decidir si voy a aplicar ese principio activo o no lo voy a aplicar o voy a cambiar de principio activo. Entonces, en lo que me preguntaba si podemos hacer algo para evitar el uso, bueno, conociendo la sensibilidad, lo que nosotros podemos saber es si ese producto es efectivo, lo vamos a usar a la dosis correcta y no a la dosis excesiva que pueda producir algún efecto secundario. Y si el activo no es útil o no es efectivo contra esa especie de maleza, no se va a recomendar, por tanto, vamos a evitar el uso 100% de ese activo si no es el adecuado para esa especie. Bien, ¿y cuán difundido está el control justamente de malezas por herbicida en nuestra región, a nivel local, a nivel regional, a nivel mundial? Bueno, existe un abanico bastante amplio de herbicidas. Los herbicidas en los sistemas de producción actuales, donde nosotros tratamos de no remover el suelo para cuidar la estructura y la composición química del suelo, se trata de no remover para conservar esas características. Sin remover el suelo necesitamos sí o sí controlar, manejar las especies de malezas de otra forma. Una de las opciones es el control herbicida y es uno de los más difundidos. Se puede trabajar en otras y se está trabajando de hecho en cultivos de cobertura, por ejemplo, en competencia de cultivos y demás, pero por ahora o por lo pronto es indispensable el uso de estos productos para poder manejar las especies de maleza. Yo decía que hay un abanico grande de productos, de los cuales algunos son específicos para una especie o para otra, o para un grupo de especies u otro grupo. Y ha habido una tendencia a lo largo de los años, y hablamos de los años 60 hasta ahora, de tratar de seleccionar siempre los productos herbicidas que menos impacto tienen con el ambiente, es decir, los herbicidas que menos pueden moverse fuera del blanco objetivo, que menos pueden quedar retenidos en el suelo, que menos pueden solubilizarse y pasar a aguas subterráneas, por ejemplo. Hay muchos de los productos que se usaban hace unos 40, 50 años que están prohibidos justamente por estas cuestiones,
que pueden afectar a la especie no objetivo o que pueden quedar retenidos en el ambiente y no degradarse a compuestos inocuos. Bien, estos estudios que ustedes hacen en escala de laboratorio, ¿han podido proyectarlos en la región a mayor escala, a través de servicios, por ejemplo, o pedidos de empresas en particular? Sí. Nosotros tenemos una escala que va entre laboratorio y campo. Por supuesto que tenemos desde ensayos de caja de Petri hasta ensayos en parcelas de campo. Abarcamos mínimamente todo, pero el 80 o 90% de nuestro trabajo se hace en salas de crecimiento, en donde no tenemos el nivel laboratorio, sino que tenemos plantas creciendo en condiciones artificiales que simulan las condiciones de campo y que de esta forma evaluamos ese paso intermedio entre laboratorio y campo. Sí hemos logrado, tenemos varias líneas de trabajo y las líneas están atravesadas por servicios básicos que vienen de proyectos de investigación básica que apuntan en general al estudio de mecanismos, al estudio de alteraciones moleculares, al estudio de metabolismo metabolismo alterado de las plantas o al estudio del movimiento herbicida. Eso por un lado por proyectos de investigación básica. Por otro lado tenemos también las pruebas de efectividad en sí, que irían más a la evaluación o productos nuevos o condiciones de aplicación de los productos que los hacen efectivos o seguros. Bien, ¿y esto cómo impacta o cómo se estudia o se aborda desde la facultad, digamos, desde las carreras básicamente de grado y posgrado? ¿Cómo a través de asignaturas específicas en los últimos años? ¿Cuál es el abordaje que se hace de este tema en particular? Dentro del grado hay una materia específica que es sanidad, no es la materia que yo trabajo a nivel de grado estoy en la cátedra de cultivos extensivos, que de todas formas está relacionada, pero a través de la cátedra de sanidad sería en la que más se abordan estos temas de uso adecuado de productos químicos, de herbicidas o de todos los otros agroquímicos que se usan en el campo. A nivel posgrado sí hay cursos específicos y líneas de doctorado que apuntan específicamente al manejo de malezas y sobre todo al manejo de resistencia en malezas. Hay, por ejemplo, un curso específico que es la resistencia de malezas a herbicidas. Bien, ¿y ustedes trabajan quizá con otras universidades o con institutos del exterior también? ¿Hay alguna especie de cooperación en este sentido? ¿O en países donde el uso de estos productos para el control de malezas también es extensivo como acá? Sí, de hecho, bueno, a nivel de país hay que estar de alguna forma vinculado porque lo que abarca el estudio es estar vinculado con instituciones como INTA y varias otras universidades como Rosario y Buenos Aires es lo más común, en el que tenemos algunos colegas con los que trabajamos juntos. También se trabaja con vinculación con empresas de la región y a nivel internacional también tenemos, bueno, en particular mis contactos son a nivel Brasil, España o algunos en Estados Unidos, con los que se comparten ciertas líneas de investigación que abordan estos temas. Como te comentaba al principio, a principios de los 2000 había muy poca gente que estaba dedicada al estudio de malezas, por lo que al terminar esa década, que fue el principio de mi formación, tenía que vincularme de alguna forma con otros lugares para poder introducir metodología de investigación y abarcar más ideas para la investigación. Bien, y podemos decir que el control de malezas ¿tiene efectivamente un impacto positivo sobre la producción alimentaria? ¿En qué escalas? ¿Hay cifras para dar cuenta de eso, de una diferencia entre controlar la maleza y no controlarla? Sí, definitivamente sí. Depende de la especie de maleza que estemos usando y depende del cultivo. Pero como se aborda la producción de cultivos, definimos lo que rinde, lo que produce el cultivo en cuanto a que debemos seleccionar los factores definitorios, limitantes y reductores. Debemos elegir bien el material que vamos a sembrar, debemos elegir bien las condiciones en las que lo vamos a sembrar y las malezas están en el último lugar, que una vez que logramos producir algo, las malezas son las que nos quitan, tanto malezas como insectos o enfermedades, son las que nos quitan ese rendimiento.
La maleza compite por agua, luz, nutriente con el cultivo y las estimaciones de rendimientos son variables, pero pueden llegar hasta el 90 o 100% en algunos casos. Cuando, por ejemplo, años como estos, en donde tenemos una competencia por la poca agua que tenemos almacenada, si tenemos una infestación de maleza y además no podemos manejarla adecuadamente, puede comprometernos el 100% del rendimiento. Claro, ¿cómo se comporta la maleza en sequía o en un escenario opuesto? ¿Varía el comportamiento o la presencia? Sí, varía tanto el comportamiento como las posibilidades que tenemos de manejarlas. Las malezas son individuos que competitivamente están mucho más seleccionados para tener una mejor capacidad de competir, valga la redundancia, con el cultivo. El cultivo es algo muy seleccionado, que es como la plantita mimada que tenemos en el campo, y la maleza está seleccionada para poder hacerle frente, digamos. Como cualquier planta, cuando hay poca agua se adapta de alguna forma a poder crecer en esas condiciones. Hay algunas especies, hay que entender que la maleza no es una sola especie, sino que cualquier especie que sea capaz de competir por la producción de granos es considerada maleza. Entonces, sea una o sea otra, va a estar más adecuada a determinada situación del ambiente en esa condición. Por otro lado, la acción tanto de los herbicidas, como si fuese control mecánico, sobre todo la acción de herbicidas, está muy condicionada con la forma en la que está creciendo la especie de malezas. Hay veces que necesitamos que tenga un activo crecimiento para que justamente esta molécula herbicida que dijimos que iba a actuar específicamente con una enzima que está dentro de una organela, bueno, para que todo ese movimiento herbicida se dé, para que toda esa reacción bioquímica se dé, la planta tiene que estar creciendo activamente, y en las condiciones que tenemos en estos momentos, por ejemplo, de falta de humedad bastante crítica, estamos complicados con el manejo también. Claro, por eso preguntaba, porque estamos atravesando como una situación de sequía casi excepcional, si comparamos con otros años. Entonces, bueno, era importante saber cómo se comportaba la maleza en este contexto, ¿no? Y en relación, obviamente, a los cultivos. Y entonces, en este contexto, luego hubo un desafío que fue, bueno, había poca gente estudiando el tema, se sumó más gente. ¿Cuáles serían los próximos desafíos, tanto a nivel local como global, para este tema en particular y esta línea de investigación específica? Bien. Originalmente era muy fácil controlarla porque con un solo activo, se podía controlar casi todo el espectro de maleza que teníamos, y además ese activo no le hacía daño al cultivo. Era muy fácil, yo aplicaba eso solo y la controlaba. Al aparecer de estas especies al seleccionar las especies que no empecé a controlar después de este manejo muy fácil, rápidamente aparecieron las tolerancias y resistencias. Son dos definiciones, pero que son plantas que no terminé de controlar. Con esto dejamos de poder usar ese activo solo. Empezamos a ser más complejo, comenzamos a agregar otro activo más, dos grupos de activos. Después logramos seleccionar otra vez la resistencia a este otro activo nuevo. Eso fue por 2010. Y ya por 2016, 2020 logramos una resistencia más a ese grupo grande, y actualmente ese manejo fácil se fue haciendo cada vez más complejo. Lo que tendríamos que lograr es, además de hacer más complejo, tratar o al menos prolongar la vida útil de los activos que son menos perjudiciales, y evitar tener que cada vez agregar más activos a las mezclas para hacer el control de las especies. Bien, y para terminar, ¿por qué se diversifican o se complejizó el nivel de activos, digamos, para aplicarlos? Porque de alguna forma fuimos seleccionando las especies para, con la continua aplicación de un mismo activo, lo que fuimos haciendo es seleccionando estas especies que terminaron siendo poco sensibles a cada uno de los activos, y por eso necesitamos, lo que tenemos ahora no es la población que teníamos originalmente, sino es la población que fuimos seleccionando con los años. Claro, o sea, un límite que se fue corriendo. Claro, exactamente. De alguna manera. Bueno, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio, por
por venir al programa y por por desarrollar estos temas tan interesantes, ¿no? Para una zona como la nuestra. No, por favor, gracias por la oportunidad de poder expresarlo.